Hay algo curioso que he visto durante años hablando con jóvenes y empresarios. Muchos me dicen, quiero cambiar mi vida, pero cuando les pregunto a qué hora se levantan, bajan la mirada. Una vez un joven me dijo, Kenji, yo tengo grandes sueños. Le pregunté, ¿y tu despertador a qué hora suena? Me respondió, depende, cuando tenga motivación. Y ahí entendí su problema. Porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de sueños, fracasa porque negocia demasiado con la comodidad. El problema no es que no tengas potencial, el problema es que tu cama está ganando demasiadas batallas en tu vida. Hay una batalla silenciosa que ocurre todos los días y casi nadie la toma en serio. No ocurre en una oficina, no ocurre en un negocio, no ocurre frente a otras personas. Ocurre en un lugar muy simple, tu cama. Ahí empieza muchas veces la diferencia entre una vida que avanza y una vida que se queda esperando. He visto algo curioso en muchos países donde he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes. Todos dicen que quieren cambiar su vida. Todos dicen que quieren oportunidades, que quieren crecer, que quieren alcanzar algo grande. Pero cuando llega la mañana aparece el primer enemigo, la comodidad. Y la comodidad tiene una forma muy inteligente de hablarte. No te dice, abandona tus sueños. No te dice, rinde tu disciplina. Te dice algo mucho más pequeño. 5 minutos más. Solo 5 minutos. Pero esos 5 minutos no son tiempo. Son una decisión. Porque cuando suena el despertador, no estás decidiendo si levantarte o no. Estás decidiendo quién tiene autoridad en tu vida. Tu propósito o tu comodidad. Recuerdo cuando era joven, viviendo entre dos culturas muy diferentes, en Japón aprendí algo que me marcó profundamente. La disciplina no se discute cada mañana. No se negocia. No depende de si te sientes inspirado o cansado. Simplemente se hace lo que corresponde hacer. Mientras tanto, en muchas partes de Latinoamérica escuchaba frases como, hoy no tengo ganas, hoy estoy muy cansado, mañana empiezo con fuerza. Y ahí entendí algo muy importante. El problema no es la falta de talento. El problema es la relación que tenemos con la comodidad. La comodidad es peligrosa porque se siente inocente. No parece un enemigo, parece descanso, parece tranquilidad, parece algo que merecemos. Pero cuando se vuelve un hábito, empieza a dirigir tu vida sin que te des cuenta. He conocido jóvenes increíblemente inteligentes que siguen estancados años después, no porque no tengan capacidad, sino porque cada mañana negocian demasiado con lo fácil, cada día postergan un poco el esfuerzo, cada día eligen lo cómodo antes que lo necesario. Y esa repetición construye algo muy peligroso, una identidad débil. No porque sean débiles como personas, sino porque su mente empieza a aprender algo muy claro, que sus decisiones siempre pueden esperar. Pero también he visto lo contrario. He visto hombres y mujeres que no necesariamente eran los más talentosos, ni los más brillantes, ni los más preparados, pero tenían algo muy poderoso. Dejaron de negociar con la comodidad, se levantaban cuando tocaba levantarse, trabajaban cuando tocaba trabajar. Cumplían incluso cuando nadie estaba mirando, y con el tiempo ocurrió algo interesante. Su vida empezó a moverse, las oportunidades empezaron a aparecer, la confianza empezó a crecer, no porque el mundo cambió, porque ellos cambiaron. El momento en que una persona deja de negociar con la comodidad es el momento en que empieza a recuperar el control de su vida. Porque la comodidad quiere algo muy simple, que te quedes donde estás. Pero el progreso siempre vive un poco más allá de lo cómodo. Por eso el cambio real empieza cuando tomas una decisión muy sencilla, pero muy poderosa, dejar de escuchar a la versión cómoda de ti mismo. Durante muchos años he escuchado a personas decir algo que parece muy lógico, pero que en realidad es una de las mentiras más cómodas que existen. Dicen, él tiene éxito porque tiene talento. Y cuando alguien dice eso, casi siempre lo que realmente está diciendo es, yo no puedo hacerlo porque no nací con eso. Pero déjame decirte algo que aprendí observando dos culturas muy diferentes mientras crecía. El talento impresiona, sí, pero la disciplina es la que construye resultados reales. Recuerdo cuando era joven y veía cómo muchas personas admiraban a quienes parecían naturalmente buenos en algo. El que hablaba mejor, el que aprendía rápido, el que destacaba desde el principio, y todos pensaban que ahí estaba la diferencia. Pero con el paso de los años empecé a notar algo curioso. Muchas de esas personas con talento natural desaparecían con el tiempo. Dejaban de avanzar, se quedaban en el mismo nivel o simplemente abandonaban. Mientras tanto, otros que al principio parecían normales, incluso promedio, seguían mejorando poco a poco. ¿La diferencia? La disciplina.
En Japón aprendí algo que cambió completamente mi forma de entender el esfuerzo. Allí nadie te dice que seas extraordinario desde el primer día. Lo que te enseñan es algo mucho más simple. Repite lo correcto muchas veces. Un maestro una vez dijo algo que nunca olvidé. No necesitamos genios. Necesitamos personas que hagan lo que corresponde todos los días. Y cuando observas con atención, empiezas a entender por qué. El talento depende de cómo naciste. La disciplina depende de cómo decides vivir. He conocido jóvenes extremadamente talentosos que podían aprender rápido, hablar bien, tener ideas brillantes, pero que nunca desarrollaron disciplina. Y sin disciplina, el talento se vuelve frágil. Se apoya demasiado en la motivación, en las ganas del momento, en el entusiasmo inicial, pero la vida no se construye en los comienzos, se construye en la repetición. También he conocido personas que al principio no destacaban en nada. No eran los más rápidos, no eran los más brillantes, no eran los más carismáticos, pero tenían algo mucho más poderoso. Eran consistentes, trabajaban cuando no tenían ganas, practicaban cuando otros se rendían, volvían al día siguiente aunque el progreso fuera lento. Y con el tiempo ocurrió algo muy interesante. Aquellos que parecían normales empezaron a superar a los talentosos. No porque el talento desapareciera, sino porque el talento sin disciplina se cansa rápido. La disciplina, en cambio, tiene resistencia. Es como ir al gimnasio. El primer día todos están motivados. El primer día todos dicen que van a cambiar su vida. Pero la diferencia real aparece cuando pasan semanas, cuando la emoción desaparece, cuando el progreso no se ve tan rápido. Ahí el talento no sirve de mucho. Ahí solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir o no? Por eso siempre digo algo que a muchos les sorprende. El talento puede abrir una puerta, pero solo la disciplina te permite quedarte dentro de la habitación. Y cuando entiendes esto, algo cambia en tu mentalidad. Dejas de compararte con lo que otros tienen y empiezas a enfocarte en lo único que realmente está bajo tu control, lo que haces todos los días. Porque al final, el talento puede llamar la atención, pero es la disciplina la que termina escribiendo la historia de una vida. Hay algo que muchas personas malinterpretan sobre el trabajo duro. Creen que el éxito llega cuando haces algo extraordinario una vez, cuando tienes un momento heroico, un día de inspiración, donde trabajas sin parar y sientes que ese esfuerzo va a cambiarlo todo. Pero la vida rara vez funciona así. La mayoría de los resultados importantes no nacen de un día impresionante, nacen de muchos días normales bien ejecutados. Recuerdo que cuando empecé a hablar frente a públicos más grandes, muchas personas pensaban que yo había llegado ahí por algún momento especial, algún día donde todo cambió. Pero la verdad es mucho menos emocionante. Lo que realmente cambió mi vida fue algo más simple. Repetir pequeñas acciones durante mucho tiempo. Viajar, prepararme, estudiar, fallar, volver a intentarlo. No era algo espectacular. Muchas veces era incluso aburrido. Pero ahí estaba la diferencia. Las personas aman las historias heroicas porque son emocionantes. Nos gusta pensar que un día vamos a levantarnos con una energía increíble, vamos a trabajar durante 18 horas, vamos a cambiar todo y nuestra vida va a transformarse. Pero esos momentos, aunque sucedan, no sostienen una vida. Lo que sostiene una vida es la constancia. En Japón aprendí algo que me marcó profundamente. Allí hay una filosofía muy simple. Hacerlo pequeño de forma correcta, muchas veces. No se obsesionan con hacer algo gigante una vez, se concentran en mejorar un poco cada día. Puede parecer lento, pero con el tiempo se vuelve imparable. Una vez hablé con un joven que estaba frustrado porque sentía que no avanzaba. Me dijo, trabajo duro algunos días, pero luego me canso y paro. Siento que empiezo y vuelvo a empezar todo el tiempo. Y le pregunté algo muy simple, ¿qué prefieres? ¿Correr 20 kilómetros una vez o caminar 3 kilómetros todos los días durante un año? La mayoría de las personas quiere correr esos 20 kilómetros. Quieren demostrar fuerza, disciplina, determinación. Pero después de ese esfuerzo extremo, el cuerpo y la mente colapsan. En cambio, caminar 3 kilómetros diarios parece poco impresionante. Nadie aplaude eso. Nadie lo publica en redes sociales. Pero al final del año habrá recorrido más de 1000 kilómetros. Eso es la constancia. Y cuando entiendes esto, tu relación con el trabajo duro cambia. Dejas de obsesionarte con hacer algo espectacular y empiezas a respetar el poder de lo repetido. Porque la constancia tiene algo que los momentos heroicos no tienen, acumulación. Cada día suma un poco. Cada esfuerzo pequeño se apila sobre el anterior. Y aunque al principio no se vea mucho cambio, llega un momento donde todo ese esfuerzo acumulado empieza a mostrarse. La mayoría de las personas abandona antes de llegar a ese punto.
no porque no tengan capacidad, sino porque el progreso silencioso no es emocionante. Pero los que entienden el valor de la constancia no necesitan emoción constante, necesitan dirección y repetición. No buscan días perfectos, buscan días cumplidos. Porque al final, las vidas que parecen extraordinarias casi siempre fueron construidas con miles de días ordinarios donde alguien decidió seguir adelante cuando nadie estaba mirando. Y ahí está la diferencia real. No en el momento heroico que todos ven, sino en la constancia silenciosa que casi nadie nota. Hay algo que muchas personas no entienden sobre el trabajo duro. Creen que mientras más ocupados estén, más cerca estarán del éxito. Se levantan temprano, trabajan todo el día, se mantienen en movimiento constante, pero al final del mes, del año, de varios años, se dan cuenta de que están cansados, pero no avanzaron mucho. Y eso pasa porque el esfuerzo por sí solo no garantiza progreso. Durante muchos años viajando y hablando con jóvenes en diferentes países, he escuchado la misma frase una y otra vez. Estoy trabajando muy duro, pero siento que no pasa nada. Y cuando empiezo a hacer preguntas simples, casi siempre encuentro el mismo problema. Hay esfuerzo, pero no hay dirección. Trabajar mucho no es lo mismo que avanzar. Recuerdo una conversación con un joven que estaba frustrado porque sentía que su vida estaba estancada. Me dijo, trabajo todo el día, hago muchas cosas, pero no sé por qué sigo en el mismo lugar. Entonces le pregunté algo muy sencillo, ¿qué es exactamente lo que estás construyendo? Se quedó en silencio, porque muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas que nunca nos detenemos a preguntarnos si esas cosas realmente nos están acercando a algo importante. El cerebro humano tiene una trampa muy peligrosa. Confunde movimiento con progreso. Cuando estamos ocupados sentimos que estamos avanzando, pero en realidad podemos estar corriendo en círculos. Y eso cansa muchísimo, porque el cuerpo puede tolerar el esfuerzo, pero la mente se agota cuando siente que todo ese esfuerzo no está construyendo nada claro. En Japón aprendí algo muy interesante sobre esto. Allí no se obsesionan con trabajar más horas, se obsesionan con trabajar mejor en lo que realmente importa. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. No se preguntan solo cuánto van a trabajar hoy. Se preguntan qué es lo más importante que deben avanzar hoy. Una cosa, no 10, una, porque cuando un hombre sabe exactamente qué está construyendo, su energía cambia. El esfuerzo se vuelve más claro, más enfocado, más eficiente, pero cuando no hay dirección, cualquier tarea parece igual de importante. Y entonces el día se llena de pequeñas urgencias, de distracciones, de actividades que mantienen la mente ocupada pero no mueven la vida. He visto a muchos hombres levantarse temprano, trabajar duro y terminar el día agotados, sin haber avanzado en lo que realmente podía cambiar su futuro. No porque fueran flojos, sino porque estaban trabajando sin un blanco claro. Imaginen a un arquero disparando flechas todo el día. Mucho esfuerzo, mucha energía, muchas flechas, pero sin un objetivo. Al final del día estará cansado, pero no habrá acertado en nada importante. El problema no es la cantidad de flechas. El problema es la falta de dirección. Por eso, el trabajo duro verdadero empieza antes de empezar a trabajar. Empieza cuando decides qué merece tu mejor energía. No todo lo urgente es importante. No todo lo que te pide tiempo merece tu tiempo. Un hombre que entiende esto aprende a proteger su enfoque. Aprende a decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. Y cuando el esfuerzo se alinea con una dirección clara, algo cambia profundamente. El cansancio se vuelve lógico. El sacrificio se vuelve razonable. Y el progreso, aunque sea lento, empieza a aparecer. Porque trabajar duro es valioso, pero trabajar duro en lo correcto es lo que realmente cambia una vida. Hay algo que he observado en muchos hombres que dicen querer cambiar su vida. Se levantan temprano, pero entregan sus primeras horas a todo el mundo, menos a su propio futuro. Abren el teléfono, revisan mensajes, responden cosas urgentes para otros, miran noticias, redes sociales. Y cuando finalmente intentan trabajar en algo importante, su mente ya está cansada y fragmentada. El problema no es levantarse tarde. El problema es regalar tu mejor energía. Las primeras horas del día son diferentes. La mente está más clara, el ruido del mundo todavía no ha empezado y tu capacidad de concentración es mucho más fuerte. Pero si en ese momento empiezas reaccionando a estímulos externos, pierdes algo muy valioso antes de darte cuenta. Tu control del día. Recuerdo algo que aprendí observando la disciplina en Japón. Allí entendí que el orden no empieza en grandes decisiones, empieza en cómo comienzas tu día. Muchos de los hombres más productivos que conocí no eran necesariamente los más inteligentes o los más talentosos, pero tenían algo en común.
Protegían sus primeras horas como si fueran sagradas. No empezaban el día reaccionando. Empezaban construyendo, y eso cambia completamente la dinámica de la jornada. Porque cuando comienzas reaccionando a lo que otros quieren de ti, pasas el resto del día persiguiendo el tiempo. Pero cuando empiezas trabajando en lo que realmente importa para tu vida, entras en el día con una sensación de avance que te acompaña todo el tiempo. Voy a darte un ejemplo muy simple. Durante una época de mi vida, viajaba constantemente dando conferencias. Había mensajes, llamadas, correos y compromisos que parecían no terminar nunca. Si empezaba el día atendiendo todo eso, cuando quería preparar una conferencia o desarrollar una idea importante, ya estaba agotado mentalmente. Entonces tomé una decisión sencilla. Las primeras horas del día no eran para responder al mundo, eran para construir. Primero, trabajaba en lo importante. Preparaba contenido, estudiaba, escribía, pensaba. Después venía todo lo demás. Y lo curioso es que no necesitaba más horas de trabajo. Solo necesitaba usar mejor las primeras. Porque hay una verdad incómoda que muchas personas no quieren aceptar. El mundo siempre va a intentar consumir tu tiempo. Siempre habrá algo urgente, algo que parece importante, algo que alguien necesita de ti. Pero si tú no decides qué merece tu mejor energía, el mundo decidirá por ti. Por eso proteger las primeras horas no es un lujo, es una estrategia. Es decidir que lo más importante para tu vida recibe lo mejor de ti, no lo que sobra después de todo el ruido. Cuando un hombre empieza el día cumpliéndose a sí mismo, su mentalidad cambia. Camina distinto, decide distinto, habla distinto. No porque el día sea más fácil, sino porque ya ganó la batalla más importante antes de que el mundo empezara a distraerlo. Y esa pequeña victoria temprana tiene un efecto poderoso. Te recuerda que tu vida no está diseñada para reaccionar, está diseñada para construir. Por eso levántate temprano si puedes. Pero sobre todo decide algo más importante, que tus primeras horas no pertenezcan al ruido del mundo, sino al futuro que dices querer construir. Hay algo que muchos hombres no entienden sobre el progreso. No siempre se siente emocionante, no llega con fuegos artificiales, ni con aplausos inmediatos. La mayoría de las veces el avance real es silencioso, monótono y casi invisible. Y es justamente esa falta de espectáculo la que hace que tantos abandonen antes de tiempo. Recuerdo mis primeros años enseñando y viajando. Veía personas que querían cambios grandes y rápidos. Se frustraban cuando, tras semanas de esfuerzo, no veían resultados. Querían señales externas, reconocimiento, algo que les dijera, estás avanzando. Pero la verdad que aprendí es dura. El progreso verdadero rara vez anuncia su llegada. El progreso silencioso es como plantar un árbol. Durante meses no ves más que tierra y raíces ocultas. Nadie aplaude por regar un brote que aún no asoma, pero bajo la superficie. Algo importante está ocurriendo. El árbol se fortalece en secreto y cuando finalmente emerge, es sólido, resistente, capaz de soportar tormentas. Si hubieras abandonado antes, nunca habrías visto su fuerza. Esto se aplica a cualquier esfuerzo en la vida. Cuando un hombre se levanta temprano, trabaja en sus hábitos, protege sus primeras horas y se enfoca en lo importante, puede que en el momento no vea resultados. Puede que los demás no noten nada. Puede sentirse cansado, frustrado, incluso dudoso. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden la falta de visibilidad con falta de efectividad. Recuerdo a un joven que entrenaba conmigo en un proyecto de emprendimiento. Durante meses trabajó incansablemente en algo que nadie entendía todavía. Nadie lo felicitaba, nadie parecía notar su esfuerzo. Al principio se desanimó, pero cuando finalmente el proyecto comenzó a dar frutos, su constancia silenciosa lo convirtió en alguien confiable y respetado. Nadie vio todo el trabajo previo, pero todo ese trabajo estaba allí, consolidando la base de su éxito. Aceptar que el progreso es silencioso exige paciencia y confianza en uno mismo. Requiere entender que lo que haces hoy construye resultados que aún no se ven. Cada acción repetida, cada decisión correcta, aunque pequeña, se acumula como un río que lentamente abre su camino. No hay magia, solo constancia. Aquí hay una verdad dura. Si esperas gratificación inmediata o aplauso constante, abandonarás antes de alcanzar lo que realmente importa. Pero si aceptas que el trabajo correcto puede pasar desapercibido al inicio, desarrollas algo que pocos poseen: fortaleza interior y confianza en tus propios estándares. El progreso silencioso también enseña humildad.
No necesitas que nadie valide tu esfuerzo. No necesitas reconocimiento para seguir. La motivación externa es efímera. La interna, alimentada por constancia y disciplina, es lo que sostiene. Cuando aprendes a respetar este proceso, dejas de comparar tu avance con el de otros y comienzas a confiar en la acumulación diaria de esfuerzo. Todo lo que parece invisible ahora es, en realidad, la base sólida sobre la que tu futuro se construye. Si hoy no ves cambios espectaculares, sigue actuando. Porque el progreso real no se anuncia, se materializa silenciosamente y cuando finalmente llega, su impacto es irreversible. Hay algo que muchos hombres no entienden sobre el trabajo duro. No siempre se siente emocionante. De hecho, la mayor parte del esfuerzo real se da en la monotonía, en esos días que parecen iguales a todos los demás. Y es justo ahí donde se prueba la fuerza de un hombre, en su capacidad de seguir cuando todo parece rutinario y aburrido. Recuerdo cuando comencé a escribir de manera consistente. Durante semanas, todos los días abría la computadora, me sentaba y escribía, sin entusiasmo, sin aplausos, sin saber si alguien leería lo que hacía. Al principio, cada jornada parecía una repetición de la anterior. Los mismos horarios, las mismas palabras, el mismo proceso silencioso. Era fácil sentir que no avanzaba, que estaba atrapado en un ciclo sin recompensa inmediata, pero pronto entendí algo fundamental. El progreso real no vive en los momentos de inspiración, vive en la constancia silenciosa. La monotonía no es enemiga, es la materia prima del crecimiento. Aprender a tolerarla significa aceptar que no siempre sentirás emoción, que no siempre habrá señales externas de éxito y aún así debes cumplir con tu rutina. Cada acto repetido, cada pequeña decisión de seguir adelante se acumula en algo más grande de lo que puedes percibir en el momento. Un ejemplo práctico lo vi en los entrenamientos físicos. Muchos abandonan porque después de una semana los ejercicios dejan de sentirse emocionantes. La fatiga aumenta, la novedad desaparece y el impulso de rendirse es fuerte. Pero quienes siguen, quienes aprenden a tolerar la monotonía, ven resultados que nadie más puede entender. Fuerza, resistencia, disciplina, cambios que se notan solo al comparar el punto de partida con meses después. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida. Negocios, hábitos, estudios, relaciones. La rutina diaria, aunque aburrida, fortalece el carácter, la capacidad de enfoque y la resiliencia. La emoción inicial puede ser un disparador, pero la habilidad de tolerar la repetición constante es lo que define a los que logran algo significativo. También descubrí que la monotonía enseña paciencia. Nos obliga a desacelerar, a concentrarnos en lo esencial, a evaluar lo que realmente importa. En un mundo que constantemente busca gratificación inmediata, aprender a tolerar la rutina es un acto de sabiduría silenciosa. Te permite construir algo duradero, sin depender de estímulos externos. Aceptarla no significa resignarse a la mediocridad. Significa entender que los resultados sólidos raramente aparecen en explosiones de energía, sino en la acumulación diaria de acciones correctas. La monotonía se convierte en un aliado, en la herramienta que transforma hábitos en resultados, esfuerzo en carácter y pequeñas victorias en logros permanentes. Si quieres avanzar de verdad, debes aprender a abrazar esos días que parecen iguales a los demás. Seguir haciendo lo que toca, aunque no sientas emoción, aunque no veas cambios inmediatos. Porque es en la monotonía donde se forjan los hombres que construyen algo que perdura. Y cuando domines esta capacidad, cada día repetido dejará de sentirse pesado. Se sentirá como la base firme sobre la que tu futuro se levanta. Muchos hombres caen en una trampa silenciosa. Creen que su esfuerzo debe ser reconocido de inmediato. Esperan aplausos, elogios, mensajes que digan bien hecho para sentir que su trabajo tiene valor. Y cuando eso no llega, comienzan a dudar, a frustrarse, incluso a abandonar. Yo he estado ahí. Cuando empecé a enseñar, a escribir y a compartir ideas, durante meses nadie parecía notar mi esfuerzo. No había comentarios, no había likes, no había señales externas que me dijeran que iba por buen camino. Fue tentador detenerme, pensar que estaba perdiendo el tiempo. Pero aprendí algo que cambió mi forma de ver el trabajo. El reconocimiento temprano rara vez llega, y depender de él es el camino más seguro hacia la mediocridad. El progreso real no busca aplausos inmediatos. Se construye en silencio, en la repetición constante de acciones que importan, incluso cuando nadie las ve. Cuando entendí esto, dejé de esperar validación externa y comencé a enfocarme únicamente en cumplir mis propios estándares. Cada acción, cada hora invertida,